Y bienvenidos a la clase número 8 del curso Aprender la traducción literal del Corán en español, dictadas por la Academia Internacional de Talim al-Corán. Estamos avanzando con el segundo capítulo, el capítulo Baqara, que es el capítulo más largo del Corán, y hoy vamos a ver dos versículos largos, que es el versículo 26 y el versículo 27. Y de nuevo, si ustedes no pudieron participar en una de las últimas clases, entonces pueden recuperarla a través de nuestro canal por YouTube, donde siempre subimos cada clase. Empecemos entonces con las siguientes palabras. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Busco refugio en Allah contra Satanás el maldito. El primer versículo que vamos a analizar hoy es وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Significa, y anuncia la buena nueva a los que creen y hacen buenas obras, que para ellos hay jardines bajo los cuales corren arroyos. Cada vez que reciban los frutos producidos en ellos dirán, esto es lo que se nos había dado antes, aunque solo se les entregarán dones similares. Y tendrán allí parejas totalmente puras y allí pondrán su morada. Eso es la traducción en el contexto y ahora vamos a ver y analizar palabra por palabra el significado y la traducción literal, y al final vamos a ver también un comentario breve, una interpretación o explicación breve de ese versículo. Wa y bashiri. Bashiri es un imperativo. Da buena noticia. Es decir, vos da una buena noticia o anuncia. El verbo, la raíz es bashara, que significa él dio una buena noticia. Y bashiri es el imperativo. De la misma raíz procede la palabra bashirun, que es una de los nombres de títulos de un profeta otorgado para cualquier profeta, porque él es un bashir en ese contexto, que él es la persona que da buenas noticias. Alladina, aquellos. ¿Sí? Ya vimos varias veces esa palabra. Aquellos, o quién, o qué. ¿Sí? Singular es alladí, allati, si es el sujeto es una palabra femenina, y si es plural, en el caso de una palabra femenina, es allati. Amanu. Amanu, ellos creyeron. ¿Sí? El singular es amana, él creyó, y la palabra imanun, que procede de la misma raíz, es fe, que también es muy común. Incluso, por ejemplo, mu'minun, un creyente, o incluso también de esa raíz viene la palabra amina, que es una persona que tiene fe. Wa amilu. Wa y amilu, ellos hicieron. Ellos hicieron, amila es singular, él hizo, y amilú, ellos hicieron. Y amalun, que viene de la misma raíz, significa acción, una obra. As-salihati, as-salihati, las buenas obras. Y esa es una palabra muy interesante, porque salaha literalmente significa él era justo o él se reformó. ¿Sí? Por eso salihun se usa para una persona justa. Entonces,
esas son las palabras justas, las obras justas, o también como traducción las buenas obras. Pero si uno quiere hacerlo más literal incluso, entonces sería mejor incluso traduciéndolo como las obras justas. Anna, ciertamente que. ¿Sí? Anna es ciertamente que, y si es solamente inna, significa ciertamente. Entonces solamente por el cambio del vocal, de la vocal cambia incluso también o se agrega que. Y solamente inna es ciertamente, pero anna es ciertamente que. Lahum para ellos. También ya vimos varias veces esa combinación, que es li, es la preposición li para, pero cuando viene con un pronombre posesivo, cambia en la. Entonces, en realidad es lihum, que cambió en lahum, es decir, para ellos, hum es el pronombre posesivo para ellos, o su en ese contexto, ¿no? Entonces, para ellos, lahum. Jannatin. Jannatin significa jardines. Y es una palabra muy importante y su uso es muy frecuente en el Corán, porque Jannatun, singular, es jardín y también en el contexto de un paraíso. Entonces, cuando hablamos del paraíso en el Islam o en el Corán, es la palabra Jannat o Jannatun. Y plural es Jannat o también en el contexto de jardines. Luego, Tajri, ella corre. ¿Sí? Yara, él corrió, Yajri, él corre, y Tajri es ella corre. Min, desde, tahtiha, abajo de ella. ¿Sí? Tahta es la preposición para abajo, y tahta cambió en tahti por esa preposición. La min acá hizo que la palabra siguiente termina con la vocal i. Y por eso en ese tahta tenemos tahti. Y luego tenemos la agregación del pronombre posesivo que es ha, es decir, ella, de ella o su en ese contexto, ¿no? Entonces, abajo o algo corre abajo de ella. Y de ella es la referencia hacia los jardines. Y en árabe es una regla muy común que en el caso que tenemos incluso un sujeto o un sustantivo, en ese contexto si tenemos un sustantivo que no es una vida, no es un ser vivo, en ese caso, si queremos hacer una referencia a través de un pronombre, gramaticalmente, no tenemos que usar el plural, sino que también podemos usar simplemente el singular, o incluso, mejor decirlo, sería que es más común es usar un singular, incluso si el objeto a donde nosotros hacemos la referencia es en una cantidad de plural. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, estamos hablando de jardines, y jardines, por no ser una persona o un ser vivo, ¿sí? Entonces se puede usar como pronombre un singular para referirse a ellas, pero literalmente sería acá abajo de ella, ¿sí? Ha. Al-anharu es los arroyos, ¿sí? Es plural, y singular es nahrun, que es el arroyo, y los arroyos, el anharu. Entonces, es decir, que abajo de los jardines corren arroyos, corren ríos. Kullama, cada vez que o siempre cuando, si es una palabra fija o una expresión fija, kullama, cada vez que o siempre cuando, ¿sí? Ruziqu, y esa palabra también ya vimos, palabras de esa raíz, que es razaqa, que significa él dio providencia a alguien. O rizqun es la providencia o el sustento. Ruziqu es la forma pasiva, es decir, que ellos fueron otorgados un sustento o una providencia, o simplemente ellos fueron otorgados algo. ¿Sí? Entonces, cada vez que ellos fueron otorgados algo, ¿sí? Minha, de ella. Min de nuevo, la preposición que también ya tenemos acá, de ha, el pronombre posesivo, ella, es decir, de algo de ella, si reciben algo de ella o fueron otorgados algo de eso, de ella, min zamaratin,
luego se explica ahora qué es la ha, qué es la ella. Y eso es una forma de árabe que primero se usa un pronombre para hacerlo más general, más amplio, y luego se lo explica más específico, más particular, más preciso. Min samaratin, ¿sí? Entonces, min samaratin es acá lo que se expresó a través de ha, de ella. ¿Sí? Y acá se explica qué es la ella. La ella es de una fruta. ¿Sí? Min, de nuevo, de y zamaratin, una fruta. Y zamaratun es una fruta y obviamente por la min acá termina con in al final. Zamaratun, una fruta. Entonces, cuando ellos fueron otorgados sustento de una fruta, rizqan, como una providencia, o rizqan literalmente sería una providencia, y razaqa, recién vimos esa palabra, él dio providencia. Y rizqun, una providencia. Qalu, ellos dijeron. Qala significa él dijo, qalu, plural, ellos dijeron, y qaulun en árabe es una palabra, un dicho. ¿Sí? Hada, hada es la palabra este. Y hadihi es esta, es decir, este hada se usa si es un sujeto o un sustantivo masculino, y si es una palabra femenina, entonces usamos en árabe hadihi. Hada, este, alladhi, también ya vimos varias veces, aquel que, ¿sí? Un conector, y si es una palabra o el sujeto es una palabra femenina, entonces usamos allati, aquella. Ruziqna, ¿sí? Cuando ellos entonces fueron otorgados alguna fruta, entonces ellos van a decir que eso es algo que nosotros ya fuimos otorgados como sustento, como providencia. Ruziqna es también la forma pasiva, es decir, nosotros fuimos otorgado algo, o otorgado un sustento, una providencia. Razaqa, él dio una providencia, y rizqun, providencia, o el sustantivo. Min qablu, antes de eso. Min de nuevo, de, y qablu, antes. Entonces, min qablu, juntos significa, o juntos significa antes de eso. Va utu, wa, y utu, ellos fueron dados. Utu es la palabra, también una forma pasiva, que significa ellos fueron dados, o en el contexto acá se lo tradujo como ellos recibieron, para no hacerlo tan largo. Ellos fueron dados algo o ellos recibieron, ¿sí? Pero utu literalmente sería la forma pasiva, que ellos fueron dados algo. Ata literalmente significa él vino, ¿sí? Ya'ti, él viene en el presente, y la regla es que cuando viene esa palabra o ese verbo, ata, en el pasado o en el presente, ya'ti, pero luego con la conexión bi, con la preposición bi, entonces no tiene el significado de venir, sino que transmite el significado de traer algo, de recibir algo, ¿sí? De llevar algo. Y en ese contexto, porque la palabra siguiente es la bi, entonces es por eso, en vez de venir, viene en el contexto, o la traducción sería, ellos fueron dado algo, ¿sí? O recibieron algo en ese contexto por ese conector bi, ¿sí? Y luego es bihi, que es por él, a través de él, y en realidad la hi es la hu, que cambió por la preposición la hu, en realidad es bihu, que cambió en bihi, ¿sí? A través de él o por él. Mutashabihan, algo similar, parecido. Mutashabihan es similar, parecido. Walahum, y para ellos, también vimos hoy ya en esa clase la palabra lahum, que en realidad es lihum, para, y hum, el pronombre posesivo, o también el pronombre personal para ellos. Fija, en ella. Ha es ella, el pronombre posesivo para, o su, por ejemplo, de ella. Entonces, y para ellos, en ella, y de nuevo la referencia de ella es hacia los jardines, ¿sí? El paraíso. Azvajun, hay parejas.
Azwajun es pareja, singular de azwajun es zawjun. Zawjun, una pareja, o también en el contexto un marido. Y zawjatun sería una esposa. Pero zawjun, para tomarlo general, sería una pareja. Y zawwaja significa él se casó. Mutahharatun son purificados. O en realidad literalmente significa mejor sería purificadas. ¿Sí? Porque tiene ta marbuta al final y eso indica que es una palabra en femenina. Voy a también ya corregirlo. Sí. Entonces, literalmente sería purificadas y tahara significa él purificó a alguien. Tahara, él purificó a alguien. Taharatun es la pureza. Por eso hay incluso un dicho muy conocido del profeta Mohammed, la paz sea con él, donde él dijo, At-tahuru shatrul iman, es decir, la pureza es una parte esencial de la fe. O también el nombre Tahir, que es un nombre común en el mundo islámico, en el mundo musulmán, que es para una persona pura. Tahirun, una persona pura. Y de la misma raíz tenemos la palabra mutaharatun, que son una cosa o alguien purificado. Entonces ellos tendrán parejas purificadas, wahum, y ellos, hum el pronombre personal, ellos, fija, fi la preposición para en, ha el pronombre posesivo para ella, decir su, ¿no? De ella o algo en ese contexto, entonces en ella, ¿sí? Pero muy importante que la ella, que nosotros usamos en español como pronombre personal, por ejemplo, ella es y algo, no es la ha. Ha es, literalmente en árabe es el pronombre posesivo, como nosotros en español usamos su para ella, por ejemplo, su nombre, el nombre de ella, ¿no? Ese su es ha. Pero esa es una combinación muy particular que cuando viene la preposición fi y luego en vez de usar el pronombre personal en árabe siempre se usa el pronombre posesivo. Por eso en ese contexto sería literalmente en vez de en ella, sería en su, ¿no? En su con la referencia de ella. En ella, de nuevo ahora, los jardines, Halidun, es decir, los creyentes o las personas, Halidun literalmente significa las personas que viven por siempre. Halada, él vivió por largo tiempo o eternamente. Y Halidun es la persona que vive eternamente y nosotros tenemos acá plural, por eso es Haliduna. Y ahora obviamente, para resumir ese versículo, su explicación, entonces Allah acá anuncia o ordena al profeta que él dé la buena noticia a los creyentes y los creyentes son las personas que creen que tienen la fe y luego hacen buenas obras. Entonces, dos características muy importantes. No es suficiente solamente creer verbalmente, sino que también hacer las buenas obras, hacer las obras justas que requiere tu fe. Y para ellos luego hay la promesa de jardines. Y de jardines, en ese sentido, una expresión simbólica, que el jardín es un lugar que nos da tranquilidad, paz, consuelo. Entonces ellos lograrán el estado de la paz interna, el estado del paraíso, que es un lugar espiritual, que es un estado espiritual, no es un lugar físico, no es un estado, algo corporal. Entonces para ellos habrá jardines, un estado, un paraíso. Abajo de ese paraíso, y ahora se usa toda una característica, una descripción simbólica, habrá arroyos, ríos. Y es también de nuevo, como nosotros, por ejemplo, nos imaginamos esa imagen, jardines, ríos, luego frutas. ¿Sí? Entonces, toda una descripción de un estado de paz, de tranquilidad, de belleza, de alegría. Y eso es en el contexto espiritual, que el Islam o el Corán en ese contexto expresa toda esa alegría espiritual a través de esa parábola, de esos ejemplos simbólicos. Y cada vez que ellos recibirán bendiciones, ¿sí? Y acá frutas viene en el contexto de bendiciones, cada vez que ellos recibirán bendiciones espirituales,
Entonces los creyentes van a decir en el más allá, en la vida venidera, que nosotros ya hemos recibido bendiciones similares en la primera vida, es decir, la vida acá. Y acá aclara Allah que en realidad ellos fueron otorgados cosas similares, que son parecidas, pero no es igual. Y eso es la referencia que un creyente en ese mundo, en esa vida, él ya empieza a experimentar a Dios, percibir, recibir el amor, el placer, el agrado de Allah. Pero en la vida más allá, él recibirá el agrado de Dios, el amor de Dios en una forma más perfecta, más pura y más elevada. Pero cuando él en la vida más allá va a recibir o percibir ese amor de Dios, él va a decir o va a darse cuenta que ya recibió algo parecido a ese amor en esa vida. Pero por eso aclara a Dios que no será lo mismo, sino que solamente algo parecido, algo similar. Y eso podemos compararlo en ese contexto, un ejemplo muy simple, que cuando, por ejemplo, las capacidades o el desarrollo biológico de un feto, de un embrio o de un feto, no podemos comparar con el desarrollo biológico o las capacidades físicas de un ser humano, pero ya es una referencia o las mismas capacidades físicas luego se desarrollan o llegan a un punto más alto, a la perfección, ¿no? Por ejemplo, un feto también ya desarrolla manos, un cuerpo, corazón, ya tiene la capacidad su corazón ya funciona, ya tiene la capacidad de percibir voces, etcétera, o tocar, ¿sí? Pero obviamente no es lo mismo como las capacidades físicas de un ser humano, y lo mismo es lo que acá expresa sobre la experiencia espiritual, que todavía nosotros, por seres físicos, corporales, estamos limitados en nuestras experiencias espirituales o en percibir el amor, el agrado de Dios. Pero en el más allá será totalmente distinto, pero obviamente algo parecido. Y luego también como que muy importante que el paraíso es un lugar de eternidad para los creyentes. Seguimos con el siguiente versículo, que sería el último versículo para la clase de hoy. Y primero voy a leer la parte en árabe, que es Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يذل به إلا الفاسقين. La traducción es Inna Allah, ciertamente Allah. Y Inna es una palabra para poner énfasis, para hacer hincapié en algo. Y la regla es que Inna siempre convierte el sujeto incluso o cambia su terminación de la vocal U en la vocal A, aunque el sustantivo sea el sujeto de la oración. En esa oración ahora, por ejemplo, Allah, Dios, Él es sujeto de esa oración. Entonces tendría que llevar la vocal U. Pero por la palabra inna, la U al final se convirtió en la ha, en una vocal A. Pero en realidad hay que entenderlo que acá tenemos Allahu, porque es el sujeto. Pero por esa inna, la U cambió en ha. Entonces, inna Allah, ciertamente Allah, la, no, y yastahyi es el verbo que significa él se avergüenza. Entonces, la yastahyi, Allah no se avergüenza, an que, ¿sí? An se usa
cuando queremos seguir con una oración después de un verbo. An, que, y acá usamos, él no se avergüenza de qué, de, y luego se explica que yadriba, él comenta, ¿sí? Y esa es una palabra, un verbo muy interesante, yadriba, que significa literalmente, en ese contexto significa él comenta, él narra, pero literalmente significa también él golpea, él pega. Daraba es la raíz y significa él golpeó, pero cuando viene daraba con la siguiente palabra mathalan, que es un ejemplo, entonces no es golpear un ejemplo o pegar un ejemplo, sino que sería en el contexto de narrar, comentar un ejemplo. Pero cuando tenemos solamente la palabra daraba o yadriba, es golpear, pegar. ¿Sí? Es una palabra, una expresión de una acción violenta. Pero cuando viene el verbo en combinación con ejemplo, madalan, mazalan, o con un dicho, kaulun, o con una expresión verbal, entonces significa siempre narrar, comentar algo. ¿Sí? Entonces, yadriba, él comenta, él narra, mazalan, un ejemplo. Mazal, un ejemplo. Ma, que, ¿sí? Es decir, el ejemplo que es baudatan, como un mosquito. Baudatan, un mosquito. Fama, pues que, fa es pues y ma es que, ¿sí? En ese contexto podemos también decir pues que o incluso, ¿sí? Fama se usa para agregar incluso algo más después, ¿no? Entonces puede ser pues que, literalmente, o en el contexto de incluso. Fauqaha, arriba de ella, ¿sí? Entonces Dios no avergüenza de comentar o compartir un ejemplo para las personas de un mosquito o incluso que está arriba de ella. Y esa es una expresión muy interesante en el idioma árabe, que arriba de ella no se refiere hacia físicamente arriba de ella. Esa fauca es incluso, en ese contexto, que incluso que sea más pequeño que ella, ¿sí? Porque ya un mosquito es un animal tan chiquito, tan pequeño, pero Dios dice que él ni siquiera o incluso no avergüenza de incluso nombrar o mencionar detalles más menores, más chiquitos o quizás también menos importantes que para nosotros un mosquito. Es decir, que Dios, él no se avergüenza de transmitirnos las enseñanzas, la religión, con todas las detalles o revelarnos los secretos, incluso de cosas que son incluso más chiquitos que un mosquito, o detalles menores que el tamaño de un mosquito. ¿Sí? Entonces es una forma muy profunda y a través de una parábola Dios lo transmitió. Fa'amma, pues que, o incluso, o en ese contexto sería entonces, alladina, aquellos, ¿sí? Ya vimos ese conector varias veces. Alladina, plural, aquellos. Amanu, ellos creyeron, ¿sí? Amanu, ellas creyeron. Amana, él creyó, ¿sí? Imanun, la fe, ¿sí? Fayalamuna, pues ellos saben. Fa es la agregación de la palabra pues o entonces para una conclusión. Ya'lamuna, ellos saben, ellos conocen. Alima, él supo, él conoció. Ya'lamu, él sabe. Ilmun es el conocimiento. Annahu, ciertamente que él. Annahu, anna es ciertamente que, y hu es el pronombre posesivo para él o de él. Entonces sería ciertamente él, ¿sí? Al-haqqu. Al-haqqu es la verdad, ¿sí? Que ciertamente cuando ellos escuchan, los creyentes escuchan ciertas parábolas, ejemplos, narraciones reveladas, o en ese contexto la revelación del Corán, entonces ellos dicen inmediatamente, lo aceptan como la verdad de su Señor. La verdad, min de Rabbihim, su Señor. Rabbun, Señor, y him es la agregación del pronombre posesivo para ellos. Entonces, Rabbun, Señor, y him es hum, que cambió en him, que ya vimos varias veces, es Rabbihim, entonces su Señor. Es la verdad revelada de su Señor.
Va amma y que, ¿sí? Va y amma que, o en relación, es decir, una expresión en relación a aquellos, alladina, aquellos que, kafarú, ellos rechazaron. Literalmente significa ellos rechazaron, ellos negaron. Y kafara es él rechazó, kaferón es una persona o un incrédulo porque él rechazó, negó la verdad. Kufrun es el antónimo de la fe, es decir, no aceptar la fe, no aceptar la verdad, sino que rechazarlo y negarlo. Entonces las personas, los incrédulos, cuando ellos escuchan versículos del Corán o las revelaciones del Corán, entonces ellos dicen, fayakuluna, pues ellos dicen, fa, pues entonces, yakuluna, ellos dicen. Qala, él dijo, yakulu, él dice, y yakuluna es plural, ellos dicen. Qaulun, también ya vimos en la clase de hoy, es una palabra o un dicho. Mada, mada es una pregunta. ¿Qué? ¿Sí? Mada hada, ¿qué es eso? Entonces, mada en árabe es ¿qué? Aradallahu, ¿qué pretendió Allah? Arada, pretendió, él tuvo la intención, ¿sí? Aradallahu, Allah pretendió. Entonces, Mada aradallahu, ¿qué pretendió Allah? ¿Qué intención tuvo Allah? Bihada, por o con este. Bi es la preposición por, con. Hada, también ya vimos hoy, es la palabra este. Entonces, cuando ellos escuchan una revelación del Corán, un ejemplo, una parábola, entonces dicen, ¿qué fue o cuál fue la intención de Dios? ¿Sí? Entonces lo rechazan y pretenden que no entendieron nada. ¿Sí? Y dicen acá que pretendió Allah con esto, Mazalán, un ejemplo, o como ejemplo, ¿no? Pero Mazalán literalmente un ejemplo. Y luego dice Allah, Yudillu, Yudillu literalmente significa él desvió a alguien. Yudillu, él desvió a alguien. Pero obviamente, como que en ese contexto, Dios no desvía a nadie, porque Él otorga a cada ser humano el libre albedrío. Entonces, en ese contexto, en árabe también, cuando usamos esta forma, desviar a alguien, significa también declarar, juzgar a alguien como desviado o anunciar a alguien como desviado. ¿Sí? Entonces, es como una reacción de su acción. Es decir, que él se desvió, entonces ahora yo le declaro o lo llamo una persona desviada. Pero literalmente, yudillu significaría él desvió a alguien. Y della significa él se desvió él mismo y yadillu es él se desvía. Entonces una diferencia muy grande. Yadillu, él se desvía él mismo, por ejemplo, él se desvía del camino recto, pero cuando usamos, por ejemplo, Satanás desvió a alguien o él desvió a alguien, a otra persona, entonces usamos yudillu. ¿Sí? Entonces Dios desvió bihi con él, por él, ¿sí? A través de ese ejemplo, a través de esa revelación, ¿sí? Kafiran, muchos. Es decir, él declaró a muchos como desviados a través de esos ejemplos, a través de esas revelaciones. Vayahdi y Yahdi, el guía, es decir, Dios guía. Y Yahdi procede de la palabra Hudan, que es una guía. Con este, con él o por él, ¿sí? Kafiran, la misma palabra, y él guía a través del Corán a muchos. Es decir, a través del Corán Dios aclara a muchos como desviados porque condena sus doctrinas, sus conceptos, sus hábitos y guía también a muchos. Wa y ma no, ¿sí? Yudillu, es decir, él no desvió, es de nuevo, él desvió a alguien, yudillu la misma palabra que recientemente vimos, él desvió a alguien
pero ma acá es no. Entonces, él no desvió a nadie con eso o por él. Illa se usa siempre cuando viene o procede anteriormente, cuando precede la palabra una negación. Entonces, por ejemplo, cuando en la parte anterior de una oración usamos no, sea ahora la palabra ma o la palabra la. Y hacemos, por ejemplo, no y una oración y luego queremos aclararlo, ¿sí? O queremos corregir la parte anterior o precisar la parte anterior, entonces usamos en árabe ma o la oración y luego la agregación con illa y la agregación siguiente. Por ejemplo, y Dios no desvía a nadie menos, y acá viene la palabra illa, para aclarar, para usar menos o excepto. Dios no desvía a nadie illa excepto menos. Y ustedes conocen esa palabra también, por ejemplo, en la shahada, la ilaha illallah. No hay ningún Dios, no hay nadie sino de ser adorado, illallah, excepto Allah, menos Allah. Entonces, primero cuando algo rechazamos o negamos categóricamente y luego hacemos una excepción. ¿Sí? Entonces se usa ma o la y luego abrimos una puerta de excepción, que es illa, menos, excepto. Y luego al-fasikin, los desobedientes. Fasikin, los desobedientes, que fasaqa es él desobedeció, él hizo una maldad. Fasiqun es la persona que desobedece, que hace alguna maldad. Y fasiqun o fasiqin es plural, es decir, las personas que desobedecen. Eso fue todo para la clase de hoy.